We're chasing stars. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Aprendiendo Juntos Podcast. ¿Cómo está el día de hoy? Estoy bien, me siento bien. Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio, maternidad. Hoy, hoy lo estamos haciendo porque es un día especial, el Día de las Madres. Hay que hacer de maternidad para honrar el día. Sí, ya hicimos algo parecido casi con el de el amor y la amistad. Ahora el de maternidad. Pues coinciden. Este episodio vamos a manejarlo más que nada con preguntas, porque ahora sí que como que expertos o como que alguna definición exacta o como ¿De tal, maternidad? No hay. No existe. Entonces es solo como una experiencias de nosotros, porque pues expertas no somos expertas en nuestra vida. y tampoco en eso. Y así que como también Muy que diga, mal, como que pro tampoco, pero bueno. pero ahí vamos. Ok. Para hacerlo un poquito, digamos, llevadero o que lleve un orden, tengo yo en mente unas preguntas y de ahí nos agarramos. Por ejemplo, ¿cuándo usted creía que sería mamá? Es decir, normalmente cuando uno está de niña o de adolescente o así, uno empieza, voy a tener tantos hijos o no, planeando así como tipo la familia. Sí, te comprendo. Como cuando uno planea, no sé, tal día me caso, me voy a casar con esa persona. No, nunca tuve planes de ser mamá. O sea, nunca fue algo que yo dijera, a esta edad voy a ser mamá, quiero tener tantos hijos. No. Se dio, salió. Ok. Se dio, lo miré, me gustó. Y me lo compré. Sí, no, nunca planeé, nunca fue. Yo creo que si lo hubiera planeado, pues estaríamos hablando de otra historia, pero no. ¿Por qué nunca lo planeó? Porque es decir, no lo planeó, para tal tiempo, o simplemente no estaba en su cabeza que sería mamá. No estaba en mi cabeza que sería mamá. Solo quería ser mamá. No es que no quisiera ser mamá, es que nunca me había, visualizado como mamá. O sea, nunca lo... O sea, daba igual si llegaba o no, pero plan de ser mamá algún día. No lo tenía, no. Ok, cool. No. Ok. Entonces... Bueno, respondo la misma pregunta, hago la pregunta y contesto. Ajá. Yo no planeaba ser mamá. Nunca planeé ser mamá. Bueno, hasta mi segundo hijo es cuando planeé. Pero antes de no planeaba ser mamá. De hecho, mi plan de vida era no ser mamá. Estaba bien, para mí, más que claro, no hijos. Pero yo tenía yo sí, como no quería hijos, yo decía, es que no quiero ser como fueron conmigo. Porque obviamente de adolescente pues uno ve siempre lo malo de los papás. Entonces, por esa razón, yo no quería tener hijos. Y la vida me sorprende con tan maravilloso regalo. A ver, otra pregunta. ¿A qué edad fue mamá? Fui mamá una semana después de cumplir 18 años. Literal. Literal. O sea, ¿se embarazó o literal fue mamá? Fui mamá. Estamos hablando de que antes de los 18... Y yo estaba embarazada a los 17, sí. ¿Y qué tal fue? Cuente, ¿qué tal fue saber que estaba embarazada? Cuento, bueno. Había tenido un embarazo anterior, pero pues no se logró, entonces estuve embarazada. A los 2 meses de haber tenido esa pérdida, salí embarazada nuevamente. Ok, vayamos un poquito por atrás. ¿Su primer embarazo? Sí, fue a los 16. A los 16. Sí, yo creo que a principios de 17, pongámoslo 16. Algo así, ¿no? Finales de 16, inicios de 17. Sí, de 17, sí, porque y fue una diferencia o sea, cuando me di cuenta que estaba embarazada, perdí el bebé el día que me di cuenta que estaba embarazada. ¿Por qué yo estaba escuincla? O sea, ¿yo qué voy a saber? No es que no supiera, sino es que como que no le prestaba atención.
pues no era planeado tener esa edad, no, no es algo que dijeras, ay, me voy a cuidar. Entonces llego a la casa después de hacerme la prueba de embarazo y así como llegué con test de embarazada, así se fue. Bueno, Así. se pueden detalles porque, o sea, O sea, ¿cómo fue el enterarse usted en su Oh, mente? en mi- O sí, oh, ¿cómo con- fue que me fíjate que- enteré que estoy embarazada? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasó? No, ¿Qué fue? no, bien contenta, pero en realidad no tienes conciencia de qué es ser mamá. O sea, Ujú. a esa edad me dio gusto, sin ni siquiera imaginarme todo lo que iba a pasar, ¿verdad? ¿Qué es lo que implicaba ser mamá? Entonces, pues yo feliz porque estaba embarazada. No me preguntes por qué, pues porque no tenía idea, pero estaba contenta, ¿no? Entonces Ok. llego, pierdo al bebé ese mismo día que me entero que estoy embarazada, pues tenía un mes, creo, un mes y algo. Entonces, hago esto, voy al hospital, me hacen todo el proceso que le hacen a uno, me dicen no puede salir embarazada hasta los 2, 3 años. Pero no vamos a ahorita hablar de la pareja, porque tener una pareja muy... Bueno, salgo embarazada después, 2 Ok. meses después de esa. Entonces, igual me dio mucho gusto estar embarazada. Yo creo que fue uno de los embarazos que yo estaba contenta. No sabía cómo iba a pasar, cómo iba a ser mamá, no sabía nada, pero yo estaba contenta. Entonces, yo viví mi embarazo feliz, o sea, normal, eh, iba a mi cita sola, regresaba a mi casa sola, a veces iba mi hermana porque tenía que ir, porque pues, sí, yo era menor de edad, pero Sí. todo bien. No, yo ilusionada como no, que voy a ser mamá y todo, así no tuviera la pareja porque nunca me acompañó a mis embarazos, a mis citas o no, yo feliz. Y me los hacían chequeo seguido por supuestamente que iba a haber un problema, pero en realidad fue el embarazo más... Por lo del... Sí, ajá, la pérdida el de que otra. ajá. Sí, entonces no, estuve todo normal, todo bien. Ok. ¿Y cómo fue el embarazo? ¿Verdad o mito que hay antojos? ¿Qué síntomas pasó? Ninguno. Yo no tuve síntomas ni que de vómito, ni que de antojos. A veces de vez en cuando tenía un antojo de una fruta que yo no. No sé, ¿cómo se llaman? Están como bien ácidos. Membrillo. Uy, riquísimos, por cierto. Sí, membrillo. Entonces no es una fruta que a mí me gusta porque está muy seca Acidita. y ácida. Me gusta lo ácido, pero está muy seca esa fruta. Entonces, no sé. Eso fue lo único que te puedo decir que me dio de antojo, pero de ahí no, o sea, yo dejé de trabajar 2 semanas antes de tener bebé. Bueno, estaba joven. Sí, estaba joven. A o sea, esa edad uno tiene más, Sí, entonces por eso te digo que fue el embarazo que yo no pensaba nada, vivía el día como me desperté y lo vivía feliz, o sea, no pensaba cómo lo voy a hacer, tengo 17 años, no pensaba nada, o sea, yo estaba feliz, o sea, no, tranquila. Color de rosa la maternidad. Sí, tranquila, o sea que, El embarazo. sí, entonces bueno, tuve en total 4 embarazos, pero tengo 3 hijos, entonces ese fue un embarazo así, puedo decirlo normal. Ok. Normal. Suena bien. La pareja, cuando se enteró que estaba embarazada, ¿cómo fue también? ¿Fue la reacción que usted esperaba? No, nada, no recuerdo. Es muy complicado explicar de la pareja porque en realidad yo ahorita me pongo a hacer memoria y yo no... Es como que no me importaba pues en sí lo que... Pues yo estaba feliz, no... O sea, Era como que... da igual ay, qué es da lo que igual de opine quién... el- Sí, pues o sea... El tú papá estás- daba igual. Daba igual, o sea... Pero él Ni frío ni calor. ni frío ni calor, ni me muevo para acá, ni me muevo para allá, o sea, no, nada. O sea, ah, nada. No te puedo decir eso fue feliz, me hizo, no, Nada. nada. Cuando tenía esos antojos de membrillo, ¿quién le cumplía el capricho o el antojo? Un cuñado. Él era enseguidita, como sabía que me gustaban, él pasaba y me llevaba mi montón de niños. Pero no era algo que yo, pues decía, fíjate, la mentalidad que yo tenía.
como que ni siquiera me daba por decir, ay, tú y el papá, ¿por qué no sea? No, nada. Quizás porque nunca lo extrañé, quizás porque en ese momento estaba rodeada, ¿no? Por toda mi familia, mis hermanos. Mis hermanos, eso sí, con mi embarazo, mi hermana, todo lo... A veces ni se me antojaba nada y ella me llevaba a agarrar algo. O así como vamos a comer algo, ¿qué se te antoja? No se me antojaba nada. O sea, yo normal, comía normal, no, nada. Ujú. Nada. O sea que X el embarazo, Sí. simplemente O sí, la haz de panza cuenta, iba sí, subiendo. la iba subiendo. Y sí, yo salía de mi casa caminando, iba a la clínica donde me atendían, caminando me regresaba. A lo mejor salió bien ese embarazo, el parto. Sí, De creo que, tanta caminada. por decirlo de alguna manera, fue el embarazo más relajado que yo pude haber tenido y el parto. Ok, ahorita vamos para ese lado. Ujú. Ahora, yendo un poquito más atrás, ¿qué imagen tiene usted de mamá? ¿Qué imagen o qué? Metafóricamente, o sea, no literal una imagen, sino como, Sí, o sea, por ejemplo, para usted, ¿cómo fue su mamá que usted, tenga un como... pues, Eso es lo que hace pues, una mamá. claro, pues Por- mamá nomás, o sea, es mamá y ya. Bueno, ah, es que es complicado decirte, yo tengo un ejemplo de mamá, pues, obvio, es mi mamá maravillosa, pero o sea, diciéndote uno fue la mejor mamá, no, pues porque yo creo que nadie somos mejores mamás, la verdad. No Sí. tenemos, no venimos con una instrucción de cómo ser Manual. mamás cometemos muchos errores, desgraciadamente, pero yo creo que es parte de. También. Entonces, no, pues mi mamá nomás fue mamá. No tengo algo que te pueda Bueno, decir. ¿qué significa ser mamá? Pues dar a luz a otro ser humano y ya. O sea, parir. Pues Literal, parir es ser literal, pues mamá. sí, es ser mamá, pues sí. Ok. Es que es complicado decirte, no, pues, ¿qué puedo recordar yo de mamá? Si tú me preguntaras quién siento que me cuidó así como con un amorcito, ¿sí? Es mi hermana mayor. Como mi tía. Sí, o Podría sea ser. que pues ella me arreglaba para ir a la escuela, me bañaba. Es como eso que tengo con ella. O sea que para usted, su mamá, es decir, la que la cuidara, la que la atendiera, la que le diera amor, la que hiciera las cosas que usualmente una mamá hace por los hijos, era su hermana en vez de la mamá. Sí, porque creo que éramos muchos, o sea, estás hablando que yo soy la número 8. Yo soy la número 8, entonces, o sea, había ya muchos mayores que yo, entonces ya como que ya eh, de donde somos, o sea, la mamá queda ya como en un segundo y el que te cuida en realidad eso Los es un hermanos. mayor. Entonces, a eso me refiero cuando te digo pues que ella nada más es mamá, quizás a los primeros ella los atendió, pero ya como ya éramos muchos, ya era como ya tú te encargas de este y así, entonces para que I got quede it. esta Claro. situación clarita, I sí, got it. no es que fue la primera o la segunda, no. Entendido el punto. Ujú. Bueno, yo empiezo con lo de que el modelo de mamá que, que me tocó, gracias a Dios, y luego con lo de cómo fue mi embarazo y tal. Bueno, para mí mamá es como quien te cuida, quien te protege. Obviamente, de manera literal, el parto, ¿no? Sí, sí. Quien te... Pero perdón que te interrumpa, pero es lo que debe ser la mamá o lo que a ti te tocó como mamá. Para allá voy. O sea, el concepto de mamá que yo tengo es este. Y ahora desarrollo. Eso para mí es ser mamá. Quien protege, quien apoya, quien contiene, quien está ahí, Ujú. quien cuida, quien valida tus emociones,
eso para mí es mamá, independientemente de lo que es el mero hecho de parir De un bebé. parir. Que debería, pues. Ajá, pues claramente eso es ser mamá, ¿no? Literal, pero lo que en cuestión, digamos, emocional o significativa, cualidades y demás, esto es lo que para mí significa mamá. Y mi mami, creo que en este proceso que estoy de aprendiendo cosas de manera emocional y yendo a mi pasado, mi niña interior y shalala, mi mami creo que ha sido la mejor mamá que ha podido con las herramientas que ha tenido. En algunas cosas, sí digo, en este concepto que di antes, como que hay unas cosas que sí siento que tal vez no las supo expresar o dar hacia como yo las requería en su momento, pero creo que es más que nada por la falta de información, uno, la educación que se tuvo en su momento, pero como mamá siempre ha estado físicamente, siempre ha tratado de protegernos en medida de sus posibilidades, de cuidarnos, mimarnos, alimentarnos, siempre lo ha hecho y creo que es, pues yo creo que como la mayoría, da la vida por sus hijos. Sí. O sea, prefiere que le pase todo lo malo a ella en vez de sus hijos. Sí, sí es esa mamá. Hubo detalles, como todas, como bien dijo, ninguna es perfecta, ninguna es la mejor, pero sí es lo que, como que de alguna manera llena el espacio de mi concepto. Entonces creo que sí hubo de alguna manera detalles en cuestión emocional que, vuelvo al punto, no sabía la importancia que se tenía de la salud emocional o el cuidado emocional, entonces como que hubo cosas en las que a mi parecer me hubiera gustado un poquito más. Sí. Pero lo justifico claramente, acepto como ha sido, pues porque la información que no tuvo. Este es el concepto de mamá y la mamá que yo tengo. Ahora, en este punto de que yo dije, bueno, yo no quería tener hijos porque yo no quería que me trataran como me trataron mis papás, era porque, bueno, llega un punto en la adolescencia que uno se vuelve muy rebelde, al menos yo. Por un lado, por el otro, las, digamos, necesidades no cubiertas por ellos emocionalmente, porque en cuestión de algún otro tipo las cubrieron los dos al 100, pero en cuestión emocional sí hubo detalles que no me llenaban y de repente mi mami tendía a darnos uno que otro bastante jitacaloncito. Entonces es por eso que yo decía, yo no quiero ser mamá. O sea, yo sí me visualizaba el proyecto de mi vida, cómo va a ser, qué voy a hacer a tal edad y así. Pero nunca estaba tener hijos. Planeaba casarme y esto y lo otro, pero no hijos. Bueno, sí, te tocó. Bueno, a diferencia de ti, yo siempre pensé en hijos. Nunca pensé en el momento, o sea, a esta edad no lo planeé. Pero sí pensé en hijos. La única cosa que pensé que iban a ser muy pocos. 2, 3 máximo, pero no. Por lo vivido, porque obviamente yo digo, o sea, mi mamá quizás hubiera sido diferente, pues si hubiera. Pero entiendo, eran demasiados. O sea, que puedes. ¿Cuántos tuvo? Mi mamá tuvo 16 hijos, entonces, Cristo Redentor, o sea, entonces a eso voy, para que se entienda que no es porque ella no, claro, sino porque yo me imagino que a los primeros, pues obvio, les dio pero ya como eran demasiados, pues, ¿cómo puedes? Eso creo que fue lo que yo miré, entonces yo dije, o sea, entendí esa parte, son demasiados hijos, ¿cómo puedes, estar para todos? Cubrir las necesidades de todos, entonces no, eso, y nunca lo miré como nunca lo miré como algo malo en realidad, no, porque creo que nos teníamos unos a los otros para cuidarnos. Yo, por ejemplo, mi hermana, sí, entonces no fue algo que yo dijera, le reprocho a mi mamá que no fue mamá, que no cubrió no, porque éramos como pollitos, pues todos ahí.
O sea, solo no se sintió. Ahí No, estaban no. los hermanos. Todos, sí. Acogiendo. Ok. Yeah. Cool. So, entonces, resulta que, bueno, ese era mi plan de vida, no hijos, en definitiva. Y a mis 22, Chalalala. ¡tarán! Que queda embarazada. Obviamente no fue ¿Cómo pasó? No fue por obra y gracia del Espíritu Obviamente. Santo, porque la señorita acá quería andar experimentando su sexualidad, lo cual es genial, que hablaremos después de eso, acerca de la sexualidad. Pero la inexperiencia... Con responsabilidad. Con responsabilidad, porque si no, o sea, Exacto, con responsabilidad, pero Sí. bueno, será otro tema. Entonces, como la señorita quería andar experimentando con la persona que se supone que sería su pareja, tarán, pues claramente no sabía ni cuidarme, ¿no? Entonces termino embarazada y mi primer pensamiento, en el momento cuando yo veo el resultado, porque me fui a hacer una prueba de sangre, mi primer pensamiento cuando veo positivo, el primero, hablemos de 5 segundos, Sí, esta escena o sea, en 5 segundos. sí. Hablemos de segundo número 1, no puede ser, no lo voy a tener. Segundo 1, segundo 2, no, ¿cómo no No, lo voy pues, a tener? ¿cómo? ¿Cómo no lo voy a tener? Sí, Tercer ya está. segundo, Es mi responsabilidad. voy a ser mamá. Oh, Cuarto segundo, ni modo, o sea, lo que venga. Quinto segundo, ay, no quería tener hijos, pero qué padre se siente el que, sí. ¿cómo va a pues, ser? Es que ni siquiera piensa uno, nada más es como que te da una emoción. Sí. Y ni siquiera piensas cómo la voy a hacer, qué pasó, nadie me enseñó. Nada, no piensas, ¿no? Nada más te da la ilusión. Pues bueno, mi primera ilusión, mi primer pensamiento y sentimiento fue como no, pero después dije sí, o sea, no, esa emoción probablemente las mamás me la van a entender, es como una felicidad inexplicable. Ajá. Felicidad por Y un miedo. lado, miedo por el otro, Ajá. ¿cómo se llama? Incertidumbre, o Sí, sea, es, todo. es una sensación de muchos sentimientos ahí, sí, que uno Ujú, no sentimientos sabes qué encontrados. pasa. Ajá. So, la reacción de mi pareja fue lo que tú quieras, eso hacemos. Esto porque obviamente no fue solamente un pensamiento, estaba los 5 segundos los estaba hablando con mi pareja. Pues él me acompañó a hacerme los estudios y todo. Entonces me dice lo que tú quieras, a esas le damos. O sea, llámese tenerlo, si no quieres, pues porque obviamente era mi cuerpo. Respeto tu punto, pero si me preguntas a mí, yo sí Lo quiero. quiero. Y pues sí, o sea, en esos primeros momentos, felicidad. ¿Cómo fue el embarazo? Hasta ese momento yo creía que era un verdadero mito, mentira de todas las mujeres que solían decir esas cosas. Yo creía, ay, que es que les daba sueño, que es que estaban muy cansadas, que es que los antojos, y yo decía, ay, nada más se están haciendo para que se quieran sentir mimadas, ¿no? Ese era mi pensamiento. So, a ti sí te dio todo eso. Al contrario de mí, a mí no me dio nada. No, ¿No te dio? mi primer embarazo, lo único que me dio fue la suspensión del periodo y que me creció la panza hasta Ya, los 7 normal, meses. sí. Pero, y otra cosa que yo también decía, es mito, ¿no? Decía que todo eso era mito y mayor aún que a los hombres le daba. Esa era mi idea hasta ese momento. Resulta que... entonces resulta que esto era un mito para mí, ¿no? Pero resulta que el papá de mi hijo, el primero, porque yo soy una mamá espléndida y a todo dar. A cada uno le di su propio papá. Que no se peleen. Sí, no, aquí no van a andar Aquí no se andan peleando por papá, cada quien tiene el suyo. Sí, entonces al primero le di, o sea, yo dieron los síntomas? estaba incrédula. Somos de diferentes estados, yo lo había comentado anteriormente. A él no le gustaba la fruta, el pepino, específicamente el pepino con salsa valentina, como nosotros lo solemos comer. Y su limoncito. Su limón, sal, no. Entonces, él todos los días en la mañana, a las 9 de la mañana, se iba a vomitar
O sea, le daban unas náuseas, Le daban unas náuseas. se iba a vomitar, se iba al baño a vomitar. Después, por ahí de mediodía, estaba con un sueño, cerraba la oficina, literal cerraba la oficina, porque para esto él era el gerente. Cerraba la oficina para echarse su siesta de 1 hora mínimo. Y por ahí de las 1, 2 de la tarde que pasaba la persona que vendía fruta y iba a pedir su pepino ajá. Y antes de esto, él decía que le daba asco cuando yo comía eso. Total que a él le pasan estas cosas y yo así de wow, o sea, feliz de la vida porque pues a mí no me estaba Tú pasando estabas- nada. sí. Pero a él sí le estaba dando, entonces no sé qué sea. El punto es que a él sí le daban estos síntomas del embarazo y a mí simplemente la suspensión del periodo y pues obviamente que me creció la panza. Esto fue mi primer embarazo. En el parto sí me la aventé peleando con todo el mundo en el hospital, Eso te pero digo. así fue mi primer embarazo. O sea, de alguna manera bien, ok, porque yo no estaba sintiendo nada. Fíjate que nunca me había puesto yo a pensar, a analizar cómo fue mi embarazo y digo yo, ¿cómo no? Nunca me puse a pensar si me importó o no me importó la pareja y no la veo ahí por ningún lado. Definitivamente no la ve o No no la quiere ve. hablar de. No, no la veo. No la Es veo. extraño. O sea, sé que estaba ahí, pero como que nunca me puse a pensar por qué no se integraba a esta situación. No, pero también como que no me dio tiempo. Es como te digo, yo vivía con mis hermanos cerca, uno de los hermanos con el que vivo ahorita era bien consentidor, pues mi hermana no se diga. Entonces yo creo que como que Pero no me dio tiempo de extrañar. yo creo que habrá cosas que atender ahí, porque, por ejemplo, pues sí está padre y sí está cute que la familia esté, pero estamos hablando que ya estaba uno viviendo en pareja. Sí, pero vivíamos con la familia. ¿La familia de usted? Sí, Now makes sense. sí, por eso es lo que te digo, como estaba toda la familia, nunca me había puesto a pensar dónde estaba la pareja. Porque Ya como entendí. estaba yo rodeada de toda la familia, vivía con ellos. Ya. Ajá. Por eso, Sí, ahora por sí eso. que no sentía la No, necesidad no sé de. nada, no, o sea, no, si Ya. estaba bien, si no estaba, pues Daba igual. igual. Pues a mí sí pasó eso y estuvo genial. Esa fue la parte más amable de mi embarazo. Otro momento que yo recuerdo súper emotivo para mí en aquel entonces, porque era obviamente nuevo. La primera vez que fuimos a hacernos el ultrasonido, pues me fui a hacer el ultrasonido, mi pareja obviamente me acompañó, y escuchar por primera vez El corazón. escuchar latir el corazón de mi bebé fue emocionante, fue como, no sé, o sea, Sí, más bien no, ustedes, no, no, ustedes saben, Sí, las mamás lo saben, escuchar latir su corazón era Eso es lo que no podemos explicar. creo, genial, pero genial. sí. Fue como que no importa qué, no importa cómo, pero la vamos a Es librar. cuando te digo, no piensas, ay, ¿qué voy a hacer? Si tengo para darle a comer, no piensas nada, porque te invade esa emoción Sí. tan bonita que lo demás ahí sale. El detalle fue Sí. ya después. El de- Ok, sí. esta fue. Ahora una pregunta, tú tienes Ok. 2. ¿Sentiste lo mismo con todos los 2 embarazos? ¿O cada uno es ¿Se diferente? refiere a emocionalmente o Emocional y todo, creo física? que... O sea, los síntomas. Creo que de todo, tanto Ok. emocional como obviamente que física, pues ya cambia el asunto. pero emocional, yo que tengo 3, creo que los tres los viví diferentes. Coincido. Los 3 los viví diferentes. Yo también los viví diferentes. Yo tengo nada más 2 y se acabó. Si Dios mediante no me mande otro porque ya me operé. Y no quiero tipo de sorpresas de esas, ¿ok? Entonces, los 2 fueron diferentes, emocional y físicamente, aparte de los síntomas. Sí. En el primero, esa parte en cuestión física, la panza no se me hizo tan grande. Esto de los síntomas también no lo sufrí. El parto fue medio malecito, pero pasable, ¿no? Pues fue parto natural. Nada exagerado. Ajá. Me imagino que gajes del parto, Sí. ¿no? Emocionalmente sí me fue como que estaba hecha pomada, porque Sí. todo lo que ya comenté. Sí.
Entonces, esto es de mi primero. De mi segundo, el embarazo me fue, pero como en feria. O sea, todo lo que no me pasó En el del primero, te pasó en el estamos segundo. hablando de que tienen una diferencia de edad de 10 años. En aquel entonces tenía 23 años cuando mi hijo nació y ahora 33. O sea, 10 años de diferencia. Sí, El cuerpo, o sea, cuentan, yo sé cuentan. que estoy chavalilla, dice usted, pero ya no es lo mismo, ya. El embarazo, los primeros 4 meses, casi todos los días por 4 meses, dolor de cabeza que me iba súper mal el dolor de cabeza. ¿Dolor de cabeza? Dolor de cabeza. Subí bastantísimo de peso. Sí. Esto de los antojos que dije hace rato, ¿Te dieron? o sea, a mí no me, antes del embarazo, de este último, a mí no me gustaba el aguacate. Solamente en salsa, o sea, en el cual no pudiera yo sentir la textura La porque textura es lo del que me daba aguacate. como que asquito. Estando embarazada del último, o sea, una necesidad, pero necesidad De comer de aguacate. comer aguacate y de comer jitomate crudo. O sea, yo era como que tengo que morder el jitomate y el aguacate. Sentir ya. la texturita del agua. Del La jitomate. textura, el sabor, o sea, y con sal. Y ese era mi... Tus antojos. Y yo digo que era antojo porque pues Pues claramente obviamente no, eran antojos porque Antes de- antojo es algo que nunca... antes de que no- nunca. Entonces, en cuestión física, ¿no? El súper pesado, ahora sí me sentía súper cansada. A esto yo se lo voy a atribuir a la edad. Yo creo que sí tiene que ver, obviamente. Entonces, sí me sentía súper cansada. Y en cuestión de parto, C-section. Así de bien me fue, que tuvimos que tener cesárea. Entonces, en físico. Emocionalmente, sí fue muy diferente. Sí. En cuestión de, bueno, cuando le comenté, le dije a mi husband que estaba embarazada, era como de, bueno, un pre. Ya habíamos dicho nosotros, nos embarazamos ese año o ya no se hizo por la edad. Porque yo dije, yo no quiero estar más grande y estar en este menester para esto. Yo fui al doctor, al ginecólogo, porque mi plan era embarazarme en ese año, en el 2023. Y no, 2023 nació el Gordi. Sí, 2022. El plan era al terminar el 2022 o iniciar el 2023 para embarazarme. Yo quedé embarazada desde octubre, noviembre, diciembre. En enero me entero que estoy embarazada. 3 meses. después. Ajá, en diciembre yo fui al doctor porque con el ginecólogo quiero saber cómo estoy, ¿no? Para si necesito tomar vitaminas o algo. El plan era embarazarme. Me dice que no me podría embarazar porque tenía síndrome de ovario poliquístico, era muy complicado, la única manera para que fuera efectivo y digamos certero, Sí, ajá. solamente con un proceso de fertilización. Sí. Entonces mi husband y yo dijimos, Pues ya. ya, o sea, era el plan, pero si no se puede, bueno, se va a hacer. El preámbulo, ¿no? Entonces, cuando salgo con que voy al doctor, porque sentía un dolor en el vientre, eso fue en enero, unos días antes de mi cumpleaños. Ese fue mi regalo. Entonces voy al doctor a emergencias por el dolor y shalala, y resulta que Que estaba el corazón. haciendo- me Eso era lo hicieron- que te dolía. sí, me hicieron el ultrasonido y yo, ¿cómo? Ahora sí que, ¿cómo? Y los doctores, ¿cómo? ¿Cómo si ya habíamos dicho Sí, que sí, no ya se habíamos podía? dicho que no se podía. Sí, me aventé un pleito con los doctores, pero esa es otra historia. Entonces, era importante porque cuando yo le digo a mi husband, ¿sabes qué? Obviamente le dije, fui a emergencias y llegué en la noche. Y llegué en la noche porque pues uno sabe cómo hace emergencias aquí. Entonces, cuando llego a la casa y pasé antes a la tienda, andaba como que, por cierto, la primera persona que se enteró fue la Viri, de que estaba embarazada. Es que me quedé como que, No te ofendas, hermana. no, sorry, sister. Estaba como que, ¿cómo? O sea, ya tenía 3 meses de embarazo Y no no sabía. Ajá. 1, 2. Ay, ya habíamos planeado, yo ya me había estructurado mi vida sin otro bebé. Ujú.
Y resulta que se tuvo que cambiar el asunto. Y ahora, ¿cómo le digo a Mauricio a mi husband, si ya habíamos dicho pues que ok, entonces ni le vamos a mover al cuento? Entonces era como que alguien se lo tenía que decir y en aquel entonces estábamos muy together, ella y yo, entonces pues con ella descargué mis emociones. Y me dice, ok, ¿sabes qué? Te recomiendo vayas y agarres tal cosa, no una chuchería a la tienda. Y Haz ya algo para que le bonito. des, ajá. Y yo pues, así como mi creatividad, usted sabe, que voy a la tienda, agarro unas diademitas para niña y unos chupetes y no recuerdo qué otra cosa era, creo que unos zapatos o no sé qué de niño. O So, sea, tú querías una niña. by the way. No, o sea, ¿Por qué por me lo- tenía que recordar No, algo que por ya lo- había superado, creo? Pero no, por lo que estás diciendo, o sea, en vez de agarrar nada más unos zapatitos, un gorrito, algo, te fuiste Ay. exclusivamente a agarrar de niña. Nos vamos o a sea. tener que explayar aquí por su culpa. Sí, yo quería una niña. Ajá. Era como el primero, en mi mente siempre estuvo cuando supe que estaba embarazada, es niño y se llama el nombre que él tiene. Ujú. Y pues sí fue. Entonces el segundo era como, yo quiero una niña, yo quiero una niña. Los que conocen Sí. a mi esposo saben que él tiene el cabello chino y estoy como que, o sea, yo estoy con mi esposo por su cabello chino. Entonces yo quería una niña con cabello chino, o sea, era como que mi máximo. Que ya te la imaginabas, ¿no? Sí, o sea, cuando- la visualizabas con su risita. Sí, haciéndole, peinándola. Bueno, a ella sí la iba a peinar. No diremos nada. Entonces, no. Dios dijo, te toca otro varón. Tú tienes que ser bendita entre las mujeres. Y me tocó otro Tú varón. necesitas fuerza. Sí. Bueno. Entonces, es otro bebé. Entonces, cuando le dejo saber a mi husband, su primera reacción de, ¿estás panzona? ¿Estás panzona? ¡Ah, chilanga! Me dice, ¿estás panzona? Porque, pues ya nos había dicho la doctora. Que Es que ese sí. es un preámbulo súper importante. Nos habían dicho que no, Que nos no se hicimos a la podía. idea de que definitivamente no. Entonces, ¿estás panzona? Y yo, pues, ¿Qué será? y ya me agarra, me besa y como, siento que tuvo la misma reacción que yo. Ujú. Porque por De un lado, sorpresa. o sea, sí, realmente fue de sorpresa, no íbamos a poder, se supone. Y es como, o sea, siempre sí, y no tan solo siempre sí. Ya tiene 3 meses el Sí. chamaco, ya van para 4. Y fue, fue emocionante, pero fue como raro porque ya no lo esperábamos. Cuando fuimos al ultrasonido también fue como, voy al punto, emocionalmente fue, ¿Diferente? sí, como, aunque en el caso de mi primero, su papá estuvo todo el tiempo en esto, y en esos tiempos fue apoyo y soporte para mí. No sé por qué siento que con mi husband ahora fue como que, de alguna manera, más contención. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez por la edad, por la madurez que tiene mi husband. Quiero No, pensar por la madurez de los dos, porque quizás también ya había un vínculo ya de más tiempo. puede ser, puede Ya, ser. ya. Yo creo que tiene que ver cuando ya es una relación muy estable, que ya están los vínculos así, pues ya como que se siente más, Sí, porque era como, más tranquilo, como como que- más con calma todo el asunto. ya era como que, we did it. Aunque no lo habíamos planeado, estábamos ya conscientes Ya, que de no que se no podía. iba a poder ser, pero salió y es como, nos Sí, salió, ¿no? nos Como salió. le dimos al gordo. Sí. Entonces fue, literal al gordo. Sí. Fue como más contención, como que emocionalmente sentí el apoyo de alguna manera u otra más. Más sólido, me el imagino, avisarle, ¿no? sí, era como que ya se logró. Sí. ¿Sabe? Como que estábamos detrás de un objetivo, se logró y la satisfacción de llegar al objetivo. Y con el otro era como que miedo. Sí. Sí, obviamente también Volvemos al sentí punto, miedo. es algo no planeado, pues, o sea, esto ya Ajá. fue planeado, ya es como diferente. Ajá. Entonces, fue diferente en ese aspecto emocional y en el embarazo de cada uno. En cuestión de amor, los amo a los dos en cantidad igual, pero diferente amor. Ahora entiendo a mi mami y a mi papi, Sí. porque sí se ama
de la misma cantidad, pero se demuestra amor de manera De diferente. manera diferente. Y sobre todo, pues el mío ahorita es un bebé, entonces se solicita amor de diferente manera que el más grandecito. Ay, que está haciendo ahorita, ya está en la preteen. Y es algo complicado. Es al que después hablaremos de lo que pasamos cuando son adolescentes. Ay, Que yo ya los pasé, gracias a Dios. estaré, mire, con mi libretita y Ya las pasé, no sé cómo salí a flote, Ok, pero tiempo. salí. Me hizo esa pregunta, ahora la misma para usted. ¿Cómo fue para usted los embarazos de cada uno de manera física y emocional? Porque usted Fui- tiene 3. Sí. Creo que el primero, como ya lo dije, muy como en las nubes. El segundo, obviamente tampoco planeado. Creo que estaba en una ruptura, estábamos en una media separación. O sea, fue la reconciliación. Maldita sea las reconciliaciones. No. Cuídense en la reconciliación. No, pero fíjate, yo aún estaba cuidándome para no salir embarazada. O sea, y cuando hubo pues la reconciliación, pues yo estaba completamente segura que no, pues yo no podía estar embarazada porque yo Porque seguía, estaba- ajá, y tenía cerca mi visita con el ginecólogo, entonces fui. Y ya no, pues obviamente que me iban en ese tiempo, pues yo me cuidaba con una inyección que era cada 3 meses. Y se llegó el tiempo y ya me dijeron, no, pues te tenemos de igual manera te tenemos que hacer el examen de sangre porque te lo hacían a cada que ibas al... Y pues sí, me lo hicieron y ya me dice, no, pues me lo hicieron y yo, no, pues ya, póngamela igual, ¿no? Y ya me dijeron, no, Sorry. hasta que no salga y ya luego, pues espérate ahí en la sala. Me llegan en la noticia, yo sola ahí en la salita. Usted está embarazada. ¿De cuánto? De Ah, sangre o sea, recién. rápido, recién, sí, recién. Entonces, ahí sí para mí fue como fue como una incertidumbre de qué hago porque estaba como, después de estar separada, no quería salir embarazada tan rápido porque no sabía si iba igual a funcionar, porque obviamente no había funcionado anteriormente. Entonces dije yo, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Pero si mi nena algún día va a ver esto, ella sabe, me ha hecho llorar estos días, recordándome su embarazo. Fue el embarazo más... ¿cómo te puedo decir? No triste, sino de esas emociones que no me habían dado con el primero. O sea, en mi vida pasaron muchas cosas durante todo el embarazo. Pues trabajaba sola, manejaba, pero como no tenía carro. Entonces, daba lo mismo, si manejaba o no manejaba. Entonces llegaba yo allá a trabajar y sangraba. Y pues esperar que quién me iba a llevar al doctor. O sea, ¿era una situación económica difícil? No era situación económica, era situación de la persona que, ok, pues tenemos un carro y pues yo me quedo con el carro, yo te llevo, yo lo recojo, yo te recojo Depende. del trabajo, porque yo lo necesito para jugar fútbol, para entrenar y bla, bla, bla. Entonces, para él desplazarse, pues hacer sus cosas, entonces me dejaba a mí en el trabajo y yo te estoy hablando, yo tenía 21 años, entonces... Y de ahí me iba al hospital, a veces pasaba alguien. Yo siempre he tenido muchísima gente alrededor mío. Gracias a Dios. Gracias a Dios, y siempre lo doy gracias. Así, ¿no? Que me cuidaba, no sé por qué. Entonces era un señor que trabajaba en otro lado, pero sí se hacía cargo de varios lugares. Y entonces pues me conocía, pues se daba la vuelta, como sabía que estaba embarazada, a ver si yo había terminado. Y ya se me miraba sola y me decía, o yo le decía que me sentía mal, te llevo al hospital. Iba y me dejaba en el hospital, yo sola, llegaba, me colgaban de los pies. Y porque pues ya me decía, no, quizás no, era mucho sangrado, ¿no? Quizás no se vaya a lograr el bebé. Y pues la única es estarte ahí unas horas y veamos. Pues ahí, ¿no? Por mi cabeza pasaron tantas cosas. Pero bueno, en mi mente luego decía, pues lo que tú decidas, Dios, ¿no? Lo que tú decidas, pues, ¿qué voy a hacer? Luego ya me dijeron, no, pues ya, para el sangrado, todo va a estar bien, con cuidado, pero yo seguía haciendo mi vida normal, o sea, trabajaba, hacía todo. Y fueron como 2 o 3 veces que tuve que estar sola en el hospital. Me recuerdo que la última vez salí
y estaba yo sentada en la banquita para esperando al marido que fuera por mí. Y eran ya las 5 de la mañana y él se había quedado dormido, no iba. Y había un señor que se me acerca, que yo no sé de dónde salió, ¿no? Me llevó algo para comer y estuvo platicando ahí y dice, ¿cuántas veces has estado en el hospital? Le dije, esta es la tercera. Me dijo, viene para ser grande. Bueno, sí, entonces me dice, viene para ser grande, pero pues yo lo que era, me dio una lloradera, ¿no? Y pues porque me daba tristeza. Pues Yo decía, yo sola aquí, ¿qué? Bueno, pasa, no se movía, me ponían iba al doctor, me ponían unas cosas que se daban como unos toquecitos para hacerle que se moviera, pero no se movía. No se movía, entonces me dan unas libretas que tenía que llenar. O sea, es como totalmente diferente el embarazo del primer hijo. Entonces llenaba cuántos movimientos hacía al día y a veces no hacía nada y tenía yo que, pues 2, 3, pues no, porque qué le voy a decir que nada. Y me daban toquecitos. Entonces había una maquinita, me ponían algo así, yo le tenía que dar para que daba como unas onditas para que se moviera el bebé. Pues no se movía. A ella le gustaba estar dormida. Y la relación con el papá, en vez de mejorar, fue peor. Fue el peor momento de mi vida. El peor. Entonces, pues mi hija creció ahí adentro con mi lloradera, con mis lamentaciones, con mis por qué y todo. Entonces, bueno, luego para eso, no, pues iba a tener, mi hijo fue normal, no tuve parto normal. Pero de ella, en el último momento, como que dijo no quiero salir, se dio la vuelta y me abrazó. Y me abrazó, entonces se sentó, pero volteada hacia acá. Pero no sabíamos, entonces cuando me dan los primeros fueron pero fuertísimas y yo dije, pues ¿qué está pasando? Me recuerdo que estaba mi hermano, tu papá, y yo pues en una gritera, yo pues ¿cómo así de repente? Y el papá todavía bañándose y mi hermano reniegue, pero pues ya con la grita y él todavía se que creo que era una fiesta y no sé qué. Bueno, el caso es que íbamos, él se le hacía como exagerado, pues estábamos en una situación muy difícil. Pues entonces se le hacía como que yo iba exagerando. Y pues sí exagerado porque eran unos llegos, entonces ya en el camino hablamos, pues cuando te empezaron a dar, pues ya hace algunos 15 minutos, pero ¿cómo así? No, pues sí. Llego y ya me estaban esperando afuera, me llevan a hacer ultrasonido porque era muy raro como me estaba sintiendo y se dan cuenta que venía volteada y sentada, entonces eran los dolores demasiado fuertes. ¿Cómo no iba a doler? Sí. O sea, es que yo cuando me recuerdo que me levantaba, porque sentía que me abrían las caderas, pero una cosa horrible. Entonces, pues una cesárea sin planear, sin nada, o sea, sí. Fue feíto, pues, por decir. Sí, hablando de la operación y todo eso, algo que no se planea, sí, es como muy. Y luego lo mío fue, pues ya. Me lo hicieron, ¿no? Pues para qué te dejamos sufrir, lo que viene es rapidito, te vamos a operar. La tuve y ahí estuve 2 semanas en el hospital, porque se pasó, como no hubo un chequeo rápido, o como que le necesitas, fue un poco, entonces sí me tuvieron que despertar. Y yo decía yo, pues, te digo que tenía 21, 22, y era como que no entendía mucho por qué me cuidaban tanto, pues ahí toda la enfermera y no me daban la bebé ni nada, o sea, haz de cuenta que nomás me la llevaban, le daba y me la quitaban, no la podía tener yo, y no me podía levantar hasta creo la semana, y todavía me levanto y me mareaba. Sí, es que no sé, algo pasó, nunca me dijeron. Hasta después de que ya me iban a dar de alta, me llevaron a un cuarto y me pusieron un video de lo que era la cesárea. ¿Para qué te ponen un video de una cesárea cuando ya te la hicieron? Cuando ya te la hicieron y llenar papeles. Después me di cuenta, pues sí, que había habido unas complicaciones que ellos nunca me las notificaron. Pues por eso me tenían tanto cuidado. Pero sí, ese embarazo fue muy complicado en todo, físicamente, emocionalmente,
situación marital, o sea. ¿Y el tercero? Y el tercero no fue como el primero, pero tampoco como el segundo. Fue como un intermedio. Un intermedio para hacerlo más Really? O sea, sí, no. Creo que yo del primero, porque estaba rodeada de mi familia, me sentía bien segura, ¿no? Entonces no me importaba lo demás. De la segunda fue porque ya estaba como alejada de mi familia. Entonces ya era como, miré la diferencia, ¿no? Sí, lo que le decía hace rato, ajá, ¿no? y la tercera, ya yo creo que ya tenía yo 28 años. Ya era como, me sentía yo como más segura. Más de que yo sola puedo. Ya tenía 28. 28. O sea, se llevan 22, 6 años. Sí, casi los 6 Sí años. sí es. O sea, todos son diferentes, o todos son... Ok, y de manera emocional, con la tercera. De manera emocional, creo que más firme, aunque estaba separada. No diremos cómo pasó ese embarazo, o estaba separada. El Espíritu Santo. Es que nos llevarían horas platicar de cómo pasó. Sí, ya te dije que allá en el segundo embarazo estaba viviendo una situación bien difícil. De ahí surgió la separación. Como son los tres del mismo papá, también será otra historia. El próximo episodio, por favor. Sí, entonces, yo creo que yo estaba estable, no me sentía vulnerable para nada. ¿Será acaso que, bueno, si ya tenía dos? Ya tenía dos. De alguna manera u otra, obviamente con las diferencias de cada embarazo y todo, pero como no será el hecho de que, bueno, ya pasamos uno, ya más o menos sabemos a qué le vamos a tirar. Sí. ¿No será eso? Yo creo que sí, es que si tú me dijeras que vuelvo y repito, también ninguno fue planeado, mucho menos el tercero, porque pues si yo tenía, tenía yo separada, pues yo creo que 4 años. ¿Cómo? Ese sí que ¿cómo? ¿Cómo? Por eso te digo, será otra historia. Y la segunda, la ¿Qué pasó? hija, ¿cómo? ¿Y cómo son del mismo papá? Sí, la separación. Sí. Que no estaban separados. ¿Cómo? Pero te puedo decir que de ella yo emocionalmente estaba estable. Bueno. Surgieron ciertas cosas, pero no algo que me... ¿O será que de la segunda estuvo demasiado vulnerable que de la que ya dije ya no? ¿Qué dijo? No, No, ya no, o sea, pasará no me lleva a nada y creo que a un tiempo yo me decía, le pasé toda esa tristeza a mi hija. Lamentablemente he escuchado eso de... Sí, y te voy a decir por qué. Porque yo escuchaba canciones tristes y de ciertos artistas y un día, pues ella no escuchaba esa música. Y un día me recuerdo que un día me llama y me dice, Ma, yo estaba escuchando esta canción, dice, y si yo nunca la había escuchado y sabía lo que iba a decir. ¿Y tú? ¿Cómo? Y yo me dio mucha risa porque le digo, oye, pero si esta canción yo la escuchaba cuando estaba embarazada de ti. Y ella me dice, ay, no. Le digo, ¿en serio? De verdad. Y luego, como que ella se puso a hacer las investigaciones y me dice, Ma, estaba mirando que si le pones música al bebé, como que... Pero yo de ella escuchábamos música, pues sí, así de rompes... romperse las venas con una lechuga. Sí, así pues vuelvo y repito, por la inmadurez y la situación que vivía, pues no. Y culpas que quién me manda a regresarme donde no era el asunto, que será otro show. Será plática de pero de si no, ya la tercera parejas. Creo que tuvo que ser cesárea, pero ya planeada. Ok, de ella sí planeó. De ella sí, los doctores de ella sí planearon la cesárea. O sea, me dijeron definitivamente desde que estaba embarazada, va a ser cesárea. ¿Y el embarazo fue...? Normal. Para eso ¿no? complicaciones de ella, no. Nada más que sí me creció como si fueran 3. Jesucristo. Me hicieron de ella en serio, porque el primero fue normal, yo lo tenía y volvía rápido a mi cuerpo normal.
Pero de ella sí fue un... Ni me recuerde que... De la segunda no se diga, o sea, porque también me cuidaron, mis hermanas me cuidaron. Pero de ella, no, es que decían que son dos. Me recuerdo que el doctor le buscaba, ¿dónde está el otro? ¿Cómo tenía la panza? Era no, de eso, físicamente sí o sea, tú sabes, cuando te crece, entenderemos que mueve todo allá adentro y se Todo. hace un desorden. Adentro y afuera. Adentro y afuera. Pero era que, me recuerdo que cuando el doctor iba, Dios, ¿qué te toca? Me hace con las yemitas y me decía, ay, es que no sé de dónde te sale tanta piel para... Era Ay, una Dios cosa mío. así. Ay. O sea, ni siquiera cuando como yo te miré a ti, no. Un Ay. poquito, abultadito más. Y yo le decía al doctor, pero es que, le digo, ¿cómo? Si yo estoy, le decía, yo estoy chiquita, y ese me decía, no, pues sí cabe, dice, pero ya le daba como tocarme, porque sí, mi piel era como Ay. que ya se revienta. Lo entiendo. Se revienta, siente como uno que si ya- le tocaba así, se hacía la partidita de lo que se estiraba. De ella sí fue hacía de físicamente demasiado. Y insistía, hasta me recuerdo que tenía como ya los 7 meses cuando el doctor me dijo, te voy a dar silla de ruedas. Porque es que es 7 para... meses. Sí, Le faltaban 2 meses me más. faltaban 2 meses y me dice, es que tu cuerpo está cargando demasiado y te va a dañar ciertas partes por traer el peso, ¿no? Pues me ponía me ponía como Fajas. unas Fajas para sí, el soporte de la panza. y una rueda para estar sentada acá y otra rueda para estar sentada arriba. O sea, Pero- que fue... De ella sí, la verdad que sí. Y todavía nació, y pues sí nació, tenía su cabeza un poco... Un poco. Un poco. Y luego yo dije, ay no, que sí, qué bueno que me hicieron cesárea. Gracias. Gracias a Dios. Qué buena decisión del doctor, porque yo no sé qué hubiese Por eso pasado me ahí. caía bien ese doctor. Oh, sí, yo creo que yo en mis 3 embarazos he tenido doctores, no me puedo quejar. 2 preguntas más y nos vamos, o las dejamos inconclusas para el siguiente episodio. Decide. La pregunta... Para las dos preguntas nos cubrirían un episodio o no las aventamos de una vez? le digo las preguntas y ya me dice Ok, si nos las perfecto. aventamos en el próximo o ahora. Ujú. Pregunta número 1. ¿Cómo ha sido el ver su cuerpo antes y después antes, durante y después del embarazo? Porque nos afecta en cuestión física y emocional. Sí, Bueno, emocional al menos después. a mí sí me afecta. Después. Tiempo. Las preguntas número 2 sería, ¿cómo fue el momento del parto? Nos la aventamos No, para el siguiente episodio, o- Para el siguiente. Porque hay, como los míos son 3, los tuyos son 2, cubrimos. Y sí. tela de dónde cortar, Sí, porque sí, unas anécdotas buenas. sí. Entonces, me agradó sus experiencias, porque uno nunca, ahora sí que ojos vemos, ¿cómo? Caras vemos, corazones no sabemos. Sí, y todos estamos, pues, todos los embarazos son diferentes. Ujú. Yo de alguna manera siempre he tenido ese de mi segundo como muy que no lo quería soltar, ¿no? Porque digo, pienso como que se daña, a lo mejor pienso que por mi hija no, pero aunque no fue consciente, pues eran cosas que no podía evitar. Ujú. Pero tengo la teoría de que cuando se lo llegan a escuchar, bueno, entenderán ciertas cosas. Sí. Porque no es como que, como dice usted, no es como que yo quisiera que pasara eso. No, pero sí, o pues, sea, bueno, yo y fingía mucho, ¿no? Porque, bueno, falta muchísimo, porque estamos hablando que toda la situación que yo vivía, y en ese tiempo viene mi mamá a visitarme. tenemos tela para cortar en el siguiente episodio. Eso era como de ponte otra cara y otra ese porque vas para afuera. Y lo tenía que hacer. Escena número 1. Sí, entonces ese, Personaje. por eso te digo, ese embarazo, el segundo embarazo de mi hija fue emocionalmente, creo que demasiado pesado para mí, demasiadísimo pesado por tantas cosas que pasaron. Creo que en el embarazo de ella fue que pasó tanta cosa en mi vida, muchísima cosa.
Ojalá y se... un engaño al corto tiempo de haber regresado. Nos cuentan el próximo, En por el favor, próximo. porque Sí, quiero sí, saber. Quiero saber, no por morbo, porque creo que de alguna manera u otra... Se vive diferente, sí. Exacto, se vive diferente, todos tenemos experiencias Sí. diferentes, pero los que nos vean, nos escuchen, de alguna manera u otra tengan algo de información de dónde agarrar, qué poder hacer, si están pasando alguna situación así o Sí. qué sé yo. O sea, Y que salidas siempre hay. También, siempre y también, existe. o sea que todos tenemos nuestras experiencias no gratas, otras gratas, Algo, sí. pero se puede salir. Yo no soy rencorosa, las olvido. Yo también no soy rencorosa, las olvido. Claro está que cuando estoy enojada sí hago un caos, pero ya cuando se me pasa el coraje, ya todo está bien. En fin, pues bueno, este ha sido todo por ahora, porque habrá una segunda parte para el siguiente episodio. Y queremos decir felicidades a todas las madres. Exactamente, a las que lo planearon, a las que no lo planearon. Al final del día es una bendición. Sí. Ahora sí que las bendiciones. Las bendiciones son una bendición y que pues obvio cometemos errores. Sí. Quisiéramos no hacerlo, pero no. Yo no creo que nadie se salve de cometer errores. Yo creo que de hecho sí nos va a eso. llevar no tan solo un siguiente episodio, sino lo que continúa después, porque bueno, estamos comentando o relatando acerca de lo que es embarazo y en el siguiente lo del parto y shalala, pero lo que viene ahora sí, el hecho como ya tal cuando está el bebé. de la maternidad y que cómo son los Sí. primeros días, cómo al transcurrir el tiempo y demás. Ya, y volvemos a lo mismo, cada uno es diferente. Exactamente. Y es donde, bueno, ahora que estoy aprendiendo de esto de la salud emocional, donde inevitablemente quisiera no, pero he escuchado y he aprendido que lamentablemente también vamos a generar heridas de la infancia, que ojalá, bueno, mi plan, mi meta ahora es que darle las herramientas a mis hijos para que puedan lidiar con esa situación y no la lleven a su vida adulta. Porque... Será otro tema, pero yo también escuché en este aprendizaje. Uh-huh. O sea, que mi mamá ya traía los huevecillos estando en el vientre de su mamá. Uh-huh. So, ya traemos. ¿Cuántos vamos a tener? Y ya traemos como ahora sí las heridillas de la abuela ya incluida. Maldita sea. Y entonces, nosotros queriendo sanar cuando ahorita. yo leí esa información me quedé así. ¿Cómo así? O O sea que sí nació el huevo primero que la gallina. ¿Cómo? Andábamos filosofando y resulta que el huevo sí salió primero que la gallina. ¿Cómo es? No, o sea, todavía yo leí toda esa información y me quedé, ¿cómo así? No, pues ¿cómo? Pero sí. Lo estaremos viendo en los siguientes episodios. Sí. Bueno, gracias por escucharnos y nuevamente felicidades a los que tienen la dicha de ser mamá. Entonces, eso es todo. Gracias por escucharnos, por vernos. Estaremos en Spotify Podcast también. Y los invitamos, si no se han suscrito, pues a suscribirse, a darle like a los videos y uno que otro comentario. Aprendiendo Juntos, podcast con Inés Y Rosa. y muchas gracias. Y nos despedimos con nuestra frase de la semana. Pues de la semana y del De podcast. la semana y desde que empezamos el podcast. Y la frase dice: venimos a este mundo a aprender a amar, porque amarnos a nosotros mismos es un romance para toda la vida.